La va a jugar para el Pira. Señores, tocó Florentín. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Libertad de Guaraní. Importantísimo partido que corresponde a la 7ª fecha del campeonato. ¿Quién le pega? Bogarín o Tacuara. Va Bogarín, Tacuara le pegó. De Libertad, Oscar René Tacuara Cardoso, la pisó Bogarín y el remate bajo, se mete abajo, cerquita del palo, gran remate de un experto, Oscar René Tacuara Cardoso, el gran goleador que tiene Libertad, abre la cuenta, Libertad quiere distanciarse al frente del campeonato, Tacuara Cardoso pone en ventaja al Guma, insiste Guaraní, va moviendo Villalba, va atacando Colmán, va llegando Florentín, la pisó, se acomodó, le quiere pegar de zurda, buen balón para Colmán, está dentro del área, enganchó, le pegó, tapó Martín Silva, la llegada más clara de Guaraní desde que arrancó el partido, el rebote le queda a Bocanegra que juega, Merlini que va, sale Guillermo, la va jugando Bocanegra. Ataca Rodrigo, Sergio abajo, controla, remate de Rodrigo Bogarín. Y eso está incomodando a la zona defensiva humana. Corner de Colmán, va al centro, golpe de cabeza. Ganó muy bien Ángel Benítez, pero cabeció alto. Va Colmán, o va Guillermo Benítez, va Colmán, Colmán le pegó. El travesaño, la pelota cae en la parte superior del travesaño, buen remate de Josué Colmán, baja ante la marca de Rentería, Tacuara le dio el balón a Rodrigo Bogarín que va, espera Merlini, acompaña a Franco, sigue Rodrigo Bogarín, va al remate, Sergio le puso el pecho a la bala. Tacuara recibe, recupera Keco Villalba y va, escapa y le dio a Bobadilla, Bobadilla que toca para Guillermo y viene el centro, el golpe de cabeza de Pira Benítez, sobrepasó el centro a Villalba, el remate al arco, desvió Iván Piri, se salvó Libertad, rechaza Barbosa, llegó profundo Guaraní. Bueno, por lo que está haciendo Guaraní en este segundo tiempo ya es merecedor del empate, ya ha creado varias opciones. Le queda Ramón, pide Tacuara, vino para Sebas, golpe de cabeza defensivo de Guillermo, ahora Tacuara, y la pelota sale afuera, que cerca estuvo de liquidarlo Libertad. Así es, primero estuvo cerca de empatarlo Guaraní. Va Guaraní queriendo empatarlo, Nicolás Manay, el córner vino arriba, el golpe de cabeza de Villalba, el remate. De Guaraní, Daniel Keco Villalba lo empata, el remate se estrella en la red del arco que defiende Martín Silva. Guaraní había entrado decidido a cambiar la historia del segundo tiempo y uno de los jugadores que motivó la levantada de Guaraní, el Keco Villalba, consigue empatar, derechazo que se desvía, el marcador ahora, Libertad 1, Guaraní 1. Así es, Rubén, totalmente merecido lo del legendario. Este segundo tiempo era el partido que esperábamos. Este segundo tiempo es el equipo que esperábamos cuando estaba perdiendo 1-0 en el primer tiempo, cuando Libertad se puso adelante. El final, empataron, Libertad Guaraní sumó un punto más de ventaja, Libertad al frente de la clasificación del campeonato. Sí.